Eso es a lo que se le llama la memoria metabólica. Visto aquí en esta gráfica de barras, lo vamos a ver también con los microvasculares y los macrovasculares. La segunda parte del DSCT se le denomina EDIC, DSCT y EDIC a 17 años. Y aquí esta memoria metabólica pues se sigue observando, se está representando de manera que las gráficas en las barras representan la capacidad de reducción de los eventos macrovasculares que persistió a los 17 años. Muy bien, eso ocurre en diabetes tipo 1, pero ¿qué pasa en la diabetes tipo 2? ¿Hay algún fenómeno parecido de que invertirle mucho al inicio de la enfermedad pueda redundar en beneficios posteriores? Esta es la imagen que yo les había presentado, cortada hasta aquí, hasta 1997, y el grupo de LUCA-PDS hizo algo parecido a lo que hicieron el DSCT-EDIC. Hicieron un corte 10 años después, ya sin la metodología de seguimiento de los pacientes de intensificación, y vean, todos los eventos ahora son estadísticamente distintos. Los microvasculares, persiste una gran diferencia, una gran mejoría en relación a los convencionales que se expresa 10 años después. Y vean acá, mis estimados colegas, en infarto, 10 años después de que terminó el protocolo, ahora sí hay diferencias. Ahora sí tienen menos complicaciones cardiovasculares los que estaban en tratamiento intensivo comparados con los de convencional. Y todas las causas de mortalidad también hay diferencias. Hay una reducción de riesgo relativo de muerte del 13% y alcanza a todo este seguimiento diferencia estadística. Este término que se le dio a este fenómeno, como se le había dado el de memoria metabólica en diabetes tipo 1, se le dio el de legado favorable. Trabajar fuertemente al principio de la diabetes puede dejarle un legado al paciente favorable desde el punto del infarto de miocardio y de reducción de la mortalidad. Hay otros estudios, este es el estudio STENO2, en el que la intervención que se hizo en los pacientes con diabetes tipo 2 fue multifactorial, o sea, además de ocuparse del control de la diabetes, se ocuparon intensivamente del control de la presión arterial y del control de lípidos. Entonces, una intervención multifactorial sí dio beneficio en la fase activa del protocolo. Vean aquí los brazos muy diferentes, y los investigadores del STENO2 también hicieron su fase de observación ya fuera del protocolo, ya fuera de la intensificación. ¿Y qué creen? Pues también persistió este legado, continuó esta gran diferencia entre los dos grupos, siempre y cuando se haya trabajado intensivamente y multifactorialmente, pues en los primeros años de la enfermedad. De tal manera que eso es lo que yo les puedo platicar del significado de uno y otro término. Bien, ese es un modelo de pacientes, el modelo de paciente con diabetes tipo 2 que inicia la enfermedad. Y eso es lo que nos dicen los trabajos que puede ocurrir si hacemos una u otra cosa. Pero en el modelo de paciente que tiene ya un descontrol crónico, a veces llegan a nuestros consultorios pacientes que ya tienen 10 o 12 años y vienen con descontrol. Y a lo mejor han estado en descontrol toda su vida como diabéticos, y aún aplica el bajar intensivamente la hemoglobina glucosilada con el término mientras más bajo mejor, como hemos estado manejando. Bien, aquí les pongo en comparación 4 estudios. Uno, el LUCA-PDS, que ya estuvimos analizando, con los estudios recientes que han aparecido del 2008 para acá, ADVANCE, ACCORD y el BADT, o el de la Administración de Veteranos. Estos 3 estudios han evaluado pacientes con diabetes tipo 2 descontrolados que en promedio tienen ya entre 8 a 11 años cuando inicia su protocolo. O sea, ya tienen por lo menos una década de la enfermedad comparado a los de LUCA-PDS que estaban iniciando su enfermedad.
Su promedio de hemoglobina glucosilada, aquí lo pueden ver, desde regular hasta mal controlados, con sus promedios de glucosas, y el promedio de edad también es interesante observar. Los de LUCA-PDS tenían en promedio 50 años, y los de estos 3 estudios están entre 60 a 66 años. El propósito en general o globalmente de estos 3 trabajos era meterlos a un tratamiento intensificado, buscar metas de hemoglobina glucosilada casi todas muy intensas, de menos de 6.5% o hasta menos de 6%, observarlos en el tiempo y apostarle a que iba a haber reducción de la enfermedad macrovascular. Bajándole la glucosa, el paciente va a tener menos infarto. Esa era la hipótesis en general de estos 3 trabajos. Este ADVANCE fue hecho entre Australia y unas partes de Europa, el ACCORD en Estados Unidos y el de la administración de veteranos también en Estados Unidos. Ahí están el número de pacientes, que entre todos pues es un número importante. ¿Qué obtuvieron? ¿Cuáles fueron, ya para no analizar cómo hicieron todo el diseño, cuáles fueron los resultados de estos 3 trabajos o de estos 4 trabajos? Ok, eventos microvasculares, ya en el LUCA-PDS habíamos visto que hay diferencia, mejoran. En el ADVANCE, en el estudio australiano, mejoraron desde el punto de vista microvascular. El de la administración de veteranos están empezando apenas a mostrar sus resultados, y en el ACCORD también están empezando a mostrar los resultados, que han sido algunos sin cambio y algunos con mejoría. Por ejemplo, menos proteinuria. Si hacemos caso del trabajo que se publicó el día 7 de agosto en Lancet, tienen menos proteinuria en los pacientes que tienen tratamientos intensificados. Retinopatía solamente redujo en el LUCA-PDS, entre los otros no hay diferencias, y en neuropatía no hay gran diferencias, salvo en un subsegmento aquí del ACCORD que, bueno, no vale la pena analizar ahorita por separado. Aquí lo que viene siendo pues más problemático a estos trabajos es el análisis de las complicaciones macrovasculares, es decir, de los infartos. La apuesta era que iba a haber menos infartos si se bajaba mucho la glucosa intensivamente en estos pacientes que tenían ya 10 años de diabetes. Y el efecto que se vio en los 3 trabajos fue una tendencia a la reducción del riesgo relativo, pero sin diferencia estadística. La premisa, la hipótesis no se cumplió. No tienen diferencias en infartos los pacientes que después de 10 años son tratados intensivamente. Sí en algunas cosas de microvascular, pero para macrovascular no hay diferencias. Y también hay que señalar que en el estudio ACCORD, en el brazo intensivo, presentaron mayor mortalidad. Aquí está otra vez un resumen de los trabajos, y en el ACCORD, en el brazo intensivo tuvieron mayor mortalidad, lo que originó que este estudio o este brazo se suspendiera. A casi 3 años de instaurado el protocolo con fines de llevarlo hasta 6, el brazo intensivo se suspendió porque en el brazo, donde debería haber menos mortalidad, hubo más mortalidad. Entonces eso originó que se cancelara, no toda la investigación, pero sí el brazo intensivo. Y vean los demás, el ADVANCE, el ACCORD, la administración de veteranos, prácticamente no hay diferencias entre enfermedad cardiovascular y mortalidad. El único que sigue mostrando buenos resultados pues es el LUCA-PDS en diabetes tipo 2, con persistencia en el seguimiento extendido, de menos complicaciones microvasculares, menos macrovasculares, menos mortalidad. De tal manera que diera la impresión de que es clave en el tratamiento de la diabetes empezar lo más temprano posible. ¿Por qué mayor mortalidad en el ACCORD? Esto ha estado rondando la cabeza de mucha gente, de qué sucedió, por qué, por hipoglucemia, es decir, si uno es muy intensivo usando insulina o bajando los niveles de glucosa, pues puede haber hipoglucemia y un paciente se puede morir, pero esto se vio que no es el resultado. En el estudio ACCORD se usó rosiglitazona. Ustedes saben, rosiglitazona ha sido señalada como que potencialmente podría dar infartos, pero
no, el análisis ya está hecho de los medicamentos y no hay un medicamento, pese a la observación de Steve Nissen, que dijo, ha de haber sido la rosiglitazona. Steve Nissen es el perseguidor de la rosiglitazona. Por neuropatía autonómica, también los pacientes con enfermedad cardiovascular pueden tener neuropatía autonómica a nivel cardiovascular y esa pudiera ser una de las razones. Por brusca reducción de la glucosa que induce variabilidad glucémica y estrés oxidativo. En realidad no hay una respuesta a esta pregunta, pero hay varias ideas y se están analizando otras que pudieran ayudar a entender las razones de la mortalidad en ACORD. Del estudio de administración de veteranos, les muestro aquí esta información que me pareció interesante analizar. Al principio de la charla hablaba yo de la edad vascular y que los pacientes con diabetes mellitus, sobre todo los que están descontrolados crónicamente, pudieran tener mayor edad vascular que la edad cronológica. Es decir, una persona de 50 años, pues tiene 50 años de edad, pero a lo mejor tiene arterias de 60 o de 70 años. ¿Hay algún dato que nos ayude ahí a entender esta situación? Ok, este es un subestudio del estudio de la administración de veteranos. Ya saben, diabéticos tipo 2, alrededor de 60 años de edad, seguidos por 5 años, tratamiento intensivo, tratamiento convencional. Lo que se hizo en este subestudio es hacerles tomografías computadas de las coronarias. Hacer TAC de las coronarias con un programa, un software especial para sus computadoras, para el tomógrafo, y medir la cantidad de calcio que tenga algún paciente en particular, y hablando ya de grupos en general. Estos fueron los resultados, se los voy a tratar de presentar. Esto que dice aquí CAC es el índice de calcio coronario obtenido por la tomografía y va desde 0 a 10, de 11 a 100, 101 a 400 y más de 400. Son índices de la cantidad de calcio en las coronarias.